Bueno, primero vamos a hablar de MARSI. ¿Qué significa MARSI? El acrónimo está en inglés. En español traduce que son todas las lesiones en la piel que están asociadas al uso de adhesivos de uso sanitario. Estas lesiones incluyen una amplia gama de lesiones. Van a incluir todas las anormalidades en la piel que son generadas por los adhesivos y que se van a reflejar en la piel por medio de una anormalidad, que la vamos a ver por medio de un eritema, una vesícula, una separación de las capas de la piel. Es importante tener en cuenta que vamos a tener una persistencia después de 30 minutos. ¿Por qué aquí es importante tener en cuenta el tiempo? Porque en las pieles muy blancas, como la mía, en mi piel es de esas que uno no sabe qué ponerle, cuando yo retiro un adhesivo, siempre se va a poner rojo al principio. Pero si ese eritema persiste más de 30 minutos, significa que me estoy exponiendo a una lesión tipo MARSI. Integra un grupo de lesiones mucho más grandes porque cuando hacemos nuestras curaciones siempre queremos que la tecnología esté fija en el lugar en donde queremos que actúe nuestra tecnología y para eso necesitamos adhesivos. Entonces, muy comúnmente vamos a encontrar nuestra lesión principal, la que sea, colocamos nuestro adhesivo y sin culpa ocasionamos una lesión MARSI. Entonces encontramos nuestra lesión, de pronto una dermatitis y adicional una MARSI. Entonces es importante tener en cuenta que de pronto la vamos a encontrar acompañando otro tipo de lesión. Las vamos a encontrar de tipo mecánica, de tipo dermatitis y otro tipo de lesiones MARSI. Es una clasificación muy amplia. Normalmente asociamos uno o dos tipos de lesiones MARSI, pero es una clasificación bastante amplia que ya vamos a ver a continuación. Este es ya hemos visto bastante de la piel, pero simplemente vamos a hacer un recorderis bastante a grosso modo. La primera capa que todos podemos apreciar es la epidermis, que a pesar de ser la más delgada, se compone de 5 capas más. En manos y pies tiene una capa adicional, tiene 6 capas. La segunda capa es la epidermis, que tiene estructuras más grandes, más importantes, que tiene una vasculatura propia, tiene estructuras de sensibilidad, pero entre ellas dos hay una estructura muy importante que se llama unión dermoepidérmica, que ahí la dibujan como unas cosas que se entrelazan, que se ven así. Esa estructura la voy a mencionar más adelante, porque es sobre ella, sobre la que vamos a hacer una tracción directa cuando estamos retirando los adhesivos. Más abajo está el tejido celular subcutáneo o hipodermis, que es esa capa de tejido celular subcutáneo o grasita, que es lo que nos da sostén a la piel. En cuanto a los datos, el dato más cercano que tenemos, porque para Colombia o América Latina no hay datos tan cercanos, el dato más cercano es Estados Unidos. Y nos dice que estas lesiones son más frecuentes incluso que las lesiones por presión. Además nos dice que la prevalencia, más o menos 1.5 millones de pacientes institucionalizados están en riesgo de presentar este tipo de lesiones. En cuanto a costos, nos dice que hay un aumento de costos porque si un paciente se me lesiona con este tipo de lesiones, se va a aumentar aproximadamente $21.96 por incidente. Porque se me va a aumentar la estadía, se me va a aumentar el tipo de tecnología que voy a usar, voy a tener que implicar más profesionales para tratar esa lesión. En cuanto a la incidencia, nos dice que hay un impacto negativo en la seguridad del paciente. Este es un dato, estas son lesiones que son reportables y que son un evento adverso. Ya ahorita los vamos a conocer porque debemos reportarlos. En los eventos adversos, y yo porque los tengo que reportar, no es para echarle la culpa a nadie. Es para saber que de pronto el tipo de adhesivo que yo tengo disponible no es el más apropiado para la población que yo estoy manejando. Para eso me sirve reportar mis lesiones. Entonces, dice que se estima una tasa incidental del 29.87.
Se estima la tasa porque estas lesiones son infrarreportadas. Ya vamos a ver por qué. Resulta que no siempre las reconocemos como lesiones tipo MARSI. Y en los pacientes mayores de 65 años se estima una tasa de incidencia del 15.5%. ¿Cuáles son esos factores que nos aumentan el riesgo de que aparezcan las lesiones? Intrínsecos, los que dependen del paciente, la edad es el primero. Los dos extremos de edad nos van a influir en la apariencia de estas lesiones. En los niños, volvemos a la estructura que les dije que tuvieran presente, que era la unión dermoepidérmica. En los niños, esta estructura no está todavía bien formada. Entonces, no la pintaban así, pero en los niños no está tan bien formada, no se ve así, de pronto está un poquito más chiquita. Y cuando hacemos la tracción directa, podemos hacer un desprendimiento de esas capas de la piel. Igual en el adulto mayor, pero ya por degeneración de esos tejidos. Entonces ya no se ve igual, ya no se ve así, sino que está un poquito más frágil y nuevamente al hacer tracción sobre esa unión dermoepidérmica, pues nos podemos llevar o desprender las capas de la piel. La deshidratación es un factor muy importante, ya que nuestra barrera cutánea está compuesta bastante por agua. La malnutrición o desnutrición, la condición médica, pues nuestros pacientes cuando acuden a nuestro centro médico no vienen solitos, vienen acompañados de ciertas condiciones que van a predisponer a que se presenten este tipo de lesiones. Las comorbilidades previas que destacan aquí las enfermedades metabólicas, las dermatológicas y las oncológicas. Y los factores extrínsecos, los que sí dependen de nosotros. Las técnicas inadecuadas de colocación y retiro de los adhesivos, que ya las vamos a ver. Los medicamentos pueden predisponer a que se presenten estas lesiones. La radioterapia, el uso múltiple de estos adhesivos, por ejemplo, en pacientes que tenemos de larga estancia, que de pronto tienen un catéter central y que cada 8 días o cada tiempo que requiera necesitamos estar poniendo y colocando el adhesivo en el mismo lugar. Y la exposición a la humedad. Bien, vamos a iniciar entonces con la clasificación de las lesiones MARSI. Dentro de ellas hay una subclasificación que son las skin tears o el desgarro de piel. La primera es la más frecuente, la que todos hemos visto siempre, que es el desprendimiento de la epidermis, que es cuando nos llevamos generalmente el estrato córneo, que es el primer estrato de la epidermis. Sin embargo, podemos llevarnos de pronto un poquito más. Es la pérdida de una o más capas del estrato córneo de la epidermis y se ve así, roja brillante. La segunda es la lesión por tensión o flictena, que es donde ya hay separación de la capa de la epidermis y la dermis. Entonces ahí ya estamos hablando de la unión dermoepidérmica. Y se va a presentar con aparición de vesículas o ampollas. ¿Cuándo puedo también presentar este tipo de lesiones? Cuando yo pongo mis adhesivos en elongación. Hay ciertos adhesivos que permiten flexibilidad. Yo nunca debo colocar los adhesivos en elongación, nunca los debo estirar para colocarlos porque ellos siempre se van a recoger, ellos tienen memoria y se van a recoger siempre. Y al recogerse van a hacer tensión en la piel alrededor de donde está colocado mi adhesivo y alrededor van a aparecer este tipo de lesiones. La rasgadura de piel está causada por fuerzas externas de cizalla, fricción o unas fuerzas contundentes en donde van a aparecer entonces la separación de capas de la piel. Dentro de esta rasgadura de piel o skin tears, que son como la conocen, hay una subclasificación que está dada por el ISTAP, que es cuando hay pérdida sin pérdida de piel, pérdida parcial o una pérdida completa, en donde, como lo pueden apreciar en las fotos, hay una separación de las capas de la piel. En una veo que las capas se separaron, pero no se movió el colgajo de piel. En una se movió parcialmente y en la otra lo perdí completamente. Tenemos la clasificación por dermatitis, la dermatitis por contacto y la dermatitis alérgica. ¿Cómo las voy a diferenciar? En la irritativa, si podemos apreciar en la foto, tiene la forma
en donde estuvo en contacto el adhesivo, exactamente la forma del adhesivo. Mientras que en la alérgica va a sobreextender esa exposición al adhesivo y adicional se va a acompañar de vesículas y un poco más de irritación. Y este tipo más de clasificación de Marcy generalmente no las asociamos con el adhesivo, pero dependen del adhesivo. Una es la maceración. Si tenemos adhesivos que son permeables o semipermeables al agua y se mojaron porque se nos olvidó cubrirlos y yo no los cambié, esos adhesivos van a retener la humedad. Y al retener la humedad van a ocasionar la maceración de la piel que está ahí debajo. Esa maceración va a ser mucho más susceptible a esa piel de lesionarse. Eso no hubiese pasado si el adhesivo no estuviera ahí. Por lo tanto, se considera una MARSI. Y por último está la foliculitis. Resulta que los vellitos a veces no permiten que se fije bien el adhesivo a la piel y rasuramos. No debemos rasurar porque al rasurar y colocar el adhesivo a la piel lo que estoy haciendo es irritar el folículo piloso y ocasionar la foliculitis. Lo que debo hacer es recortar el vello con tijeras y ahí sí ponerme adhesivo. De modo que no estoy exponiendo completamente el folículo y evitando la foliculitis. ¿Qué complicaciones puedo tener por este tipo de lesiones? Las más comunes son las infecciones, las lesiones por presión, lesiones mucho más complejas y el dolor, claramente. Yo creo que algunos de ustedes ya en su experiencia han visto cómo este tipo de lesiones se han complicado bastante. De pronto no les dan la importancia si es una ampollita, eso hace costra y ya. Yo he tenido lesiones Marcy en que se han complicado lo suficiente para tener que llegar a cirugía plástica y un colgado. Entonces, sí son importantes aprender a reconocerlas, aprender a valorarlas y a tratarlas a tiempo para no tener que llegar a ese tipo de casos. Porque como recordemos, nuestros pacientes no llegaron solitos, ellos vienen acompañados de una patología que van a hacer que ese tipo de lesiones se compliquen mucho más. Bien, ¿cómo vienen compuestos los adhesivos? Esto es importante para yo saber qué tipo de adhesivo voy a escoger, porque los adhesivos los vamos a elegir nosotros de acuerdo a la tarea que queremos que ellos desempeñen. El adhesivo viene en la parte de abajo, el adhesivo como tal. La segunda capa la voy a obviar porque esa ya les voy a explicar cuál es su función. La tercera capa es el soporte o la tela de soporte. Y la última que aparece arriba es lo que hace que él no se pegue sobre sí mismo, lo que hace que se desenvuelva. La que obvié lo que hace es mantener las capas unidas. Es un primer que lo que hace es mantener las capas unidas. Así se compone un adhesivo. En este cuadro podemos ver cuáles son los adhesivos que normalmente tenemos. El que aparece arriba de primeras es el que todos hemos conocido, es el adhesivo más antiguo, que es el de caucho natural. La segunda parte es el soporte, que es tela. Entonces todos conocemos el esparadrapo. Es el adhesivo más antiguo. Su adhesivo es el caucho. Es el adhesivo más antiguo. La tercera columna son las ventajas. ¿Cuáles son las ventajas? Tiene muy buena adhesividad. Todos sabemos que el esparadrapo repara todo. Pero no es tan gentil con la piel. La cuarta columna van a ver que son las desventajas. No es tan gentil con la piel. Entonces, como tiene tanta adhesividad, puede que no sea tan gentil con la piel. ¿Cuál es una de sus ventajas? Que trabaja bien con la humedad. Por eso, a veces todavía la seguimos usando para hacer soporte de ciertas cargas o dispositivos vitales que necesitamos que por nada del mundo se nos vayan a mover. Entonces, por eso aún lo siguen usando para fijación de cargas. ¿Y cuáles son las implicaciones clínicas? Que lo podemos usar para momentáneamente o como fijarlo sobre otro tipo de tecnologías para hacer esa fijación de cargas. El segundo adhesivo es el acrilato. El acrilato es el segundo adhesivo que es más comúnmente usado.
El soporte lo podemos utilizar como espumas, como papel, como silicona, como tela tradicional o tela no tejida, que lo vamos a encontrar en muchos adhesivos. ¿Cuáles son las ventajas? También trabaja muy bien con humedad. Lo vamos a encontrar que hay ciertos tipos de adhesivos o ciertos tipos de adhesivos en el mercado que manejan muy bien las cargas. Normalmente no es tan frecuente encontrar alergias, sin embargo, sí vamos a encontrar alergias. Puede ser un poco más gentil con la piel, sin embargo, pues como también tiene muy buena adhesividad, también nos puede generar lesiones con la piel. De él, importante, depende de la formulación de cada casa comercial, puede que sea un poco más agresivo con la piel o puede que no, de la cantidad de acrilato que encontremos en el adhesivo, en el lecho del adhesivo. Por abajo encontramos la silicona, su soporte está hecho en papel plástico, son los adhesivos más nuevos, en este momento son los que son más suaves con la piel y es muy baja la alergia que se presenta contra la silicona. La desventaja, ellos normalmente no soportan cargas pesadas, por eso nunca se recomienda hacer uso de dispositivos vitales con los adhesivos de silicona. Entonces, para tubos orotraqueales, para tubos a tórax, no debemos hacerlos con tubos de silicona porque podemos hacer desplazamientos y decirnos que es culpa del adhesivo, no, no debemos hacerlo. ¿Cómo podemos mejorar esa adhesividad si necesitamos por alguna razón un paciente que definitivamente no está tolerando los otros adhesivos y este es el único? Aquí dentro de las recomendaciones o implicaciones clínicas nos dice es que debemos abarcar un área más grande para que podamos hacer este tipo de fijación. Y abajo aparecen los hidrocoloides, su soporte son las películas. ¿Cuáles son las ventajas? Que él va mejorando la adhesividad a través del tiempo. Se hace su fijación en lecho seco, a través del tiempo va a empezar a mejorar la fijación y las ventajas se va a ir acomodando a la piel, va a ir tomando los contornos de la piel. Desventajas, si yo lo retiro cada 24 horas se va a comportar igual que un acrilato. Entonces puede ser agresivo con la piel si yo lo estoy retirando constantemente. Hay otro tipo de adhesivos que son los hidrogeles y los poliuretanos como tal, que no tienen muchos estudios, por eso aparecen ahí que existen, pero no tenemos mucha información. Listo. Ahora, ¿qué nos recomienda la evidencia? Vamos a hablar de todo tipo de recomendaciones. Vamos a hablar de recomendaciones en general, desde cómo poner los adhesivos hasta cómo vamos a lubricar la piel del paciente. Lo primero es usar ropa protectora. ¿Por qué? Como vimos, hay una clasificación especial en donde hay fuerzas externas. Para prevenir que este tipo de lesiones se presente, la evidencia nos recomienda usar ropa protectora. Entonces, en niños y en adulto mayor, donde se presentan más sobre todo este tipo de lesiones, usar ropa larga, mangas largas, pantalones largos, calcetines, de modo que nos ayuden a proteger este tipo, proteger para que no se presenten este tipo de lesiones. Y en los pacientes que tienen piel frágil, si es posible y la situación nos lo permite, utilizar adhesivos de silicona. Si la situación no lo permite, porque como lo indiqué, ellos tienen sus contraindicaciones. Si vamos a fijar un tubo orotraqueal, un tubo a tórax, evitemos hacerlo porque se va a desplazar el dispositivo y en este momento primero está la vida del paciente. Lo que podemos hacer es hacer una protección de la piel primero con la silicona y luego sí hacer la fijación de nuestro dispositivo. Mantener las uñas de los dedos de las manos del paciente, del cuidador y de nosotros cortas para evitar lesionar al paciente cuando estamos aplicando y retirando los adhesivos. Y adicionalmente, la evidencia nos ha mostrado que usar jabones neutros
o sin enjuague, nos ayuda a que la piel se encuentre de mejor forma cuando vayamos a hacer la colocación y retiro de adhesivos. Y además utilizar cremas hidratantes dentro de la rutina de nuestros pacientes nos ayuda también a prevenir este tipo de lesiones. Esto va en la educación del paciente, ¿listo? En lo que le vamos a enseñar al paciente, porque el paciente en nuestra hospitalización no va a tener un solo acceso venoso. Entonces lo vamos a ir preparando para que él vaya mejorando su piel y vaya preparándola para lo que va a seguir teniendo. Ahora, vamos a hablar de las técnicas de fijación. Importante, si yo tengo un paciente que le voy a poner definitivamente en mi institución, tengo adhesivos de acrilato. Existen los protectores cutáneos. Hay dos, yo conozco en este momento 2 casas comerciales que manejan protectores cutáneos a base de acrilatos o de silicona. ¿Cuál es mejor? No importa. Lo importante es que hacen una barrera en la piel, una película, que lo que va a hacer esa barrera es que cuando yo fije mi adhesivo y lo retire, traiga esa barrera y no la piel del paciente. Eso es lo que busca hacer esa barrera. Que hay pacientes que hacen alergia a ese tipo de protectores cutáneos. Entonces, si yo tengo el paciente que me hizo alergia al de silicona, pues voy a hacer el de acrilato, y si el que me hizo alergia al de acrilato, pues uso el de silicona. Tengo que empezar a mirar cuál es el que puedo usar. ¿Listo? Estas 2 técnicas de fijación que aparecen en pantalla, lo que me hacen es permitir cierto grado de movilidad de los dispositivos para evitar que rasgue la piel. Por ejemplo, en caso de ciertas ondas en donde me puedo permitir cierto grado de movilidad y que el dispositivo no me quede tan tenso, en modo que el paciente se pueda mover y cuando se mueva no se vaya a lesionar la piel con el adhesivo, sino que el dispositivo se mueva. La primera que está arriba es Chevron, en donde abrazo al dispositivo desde abajo y luego lo fijo por arriba como una mariposita. Y la segunda es Omega, donde abrazo primero al dispositivo por arriba y luego lo libero a la piel. Me dan cierto grado de movilidad, la piel está quieta, pero el dispositivo se mueve un poquito, donde el dispositivo me lo permite mover. ¿Listo? Un acceso vascular claramente no se puede mover. Esta diapositiva es para recordarnos que nuestra piel no es perfecta, no es lisa. Ella tiene textura y tenemos que irnos acostumbrando a eso. Esta que se aparece abajo, que es la barbilla de un hombre, y a veces tenemos que hacer fijaciones ahí. Entonces tenemos que acostumbrarnos a ver cómo nos la vamos a ingeniar para hacer fijaciones ahí. Y las técnicas de retiro. Bien, lo primero que vamos a hacer es valorar la piel antes del retiro. Evaluar el tipo de adhesivo que vamos a retirar, porque de acuerdo a eso es que vamos a decidir cómo vamos a retirar el adhesivo. En el caso de los adhesivos de silicona no es necesario usar removedores de adhesivos porque ellos no se adhieren tanto a la piel y el retiro de ellos es sin dolor. Pero en el caso de adhesivos con acrilato, o si por alguna razón cuando estábamos fijando una venda y lo fijamos con esparadrapo y se alcanzó a pegar a la piel del paciente, vamos a usar removedores de adhesivos. Los removedores de adhesivos están indicados en pacientes adultos mayores y niños principalmente. Estos removedores de adhesivos están hechos a base de silicona. No es recomendable hacer uso, digamos que sea un uso frecuente, la tintura de Benjuy. ¿Por qué? Porque tiene alcohol. Y ya todos vimos en nuestras manos en la pandemia que hace el uso de alcohol frecuente. Listo, y es que va a empezar a hacer resequedad. Entonces, que no sea un uso frecuente de la tintura de Benjuy, por eso no es una recomendación. Mientras que los removedores están hechos a base de silicona. Entonces, de acuerdo al tipo de adhesivo, vamos a usar el removedor de adhesivos. Los adhesivos son permeables o impermeables. Los permeables básicamente son blancos, para diferenciarlos rápido. A ellos yo les voy a aplicar el removedor de adhesivos por encima, simplemente hago una tracción de mi piel por debajo y se liberó el adhesivo. Pero si mi adhesivo es impermeable,
yo primero tengo que levantar un poquito del adhesivo y voy a empezar a aplicar el removedor de adhesivos por debajo, porque como es impermeable no va a pasar el removedor de adhesivos hacia abajo. Primero tengo que saber qué adhesivo es el que voy a remover y de acuerdo a eso voy a usar mi removedor de adhesivos. En caso de los accesos vasculares, estos removedores de adhesivos no deben tocar el punto de inserción, ¿listo? Para evitar que tengamos una infección de torrente sanguíneo. Ahora, no tenemos removedores de adhesivos y tenemos igual que retirar el adhesivo. La técnica de retiro de adhesivos incluye las dos manos, ¿listo? Siempre vamos a usar las dos manos, con una mano vamos a traccionar la piel del paciente y con la otra vamos a retirar el adhesivo. En esta técnica de retiro de adhesivos, el adhesivo se va a doblar sobre sí mismo. Nunca vamos a retirar el adhesivo a 90 grados, que es como lo estamos viendo en la imagen, porque ahí lo que estamos haciendo es llevarnos todo el estrato córneo del paciente. Entonces, a veces por hacerlo rápido de las carreras, nos lo llevamos todo rapidísimo y no, lo vamos a hacer despacio. Y muy cerquita de la piel va a ir la segunda mano haciendo tracción y retirando la piel del adhesivo. Entonces, sosteniendo muy bien, mientras que con la otra voy quitando el adhesivo y con la otra voy sosteniendo la piel de mi paciente. De ese modo vamos a evitar hacerle lesión a mi paciente. Y al final tengo que revisar que efectivamente el estado de la piel de mi paciente es íntegro. Y eso es todo. Muchas gracias.